En abril de 1578 se celebró el segundo auto de fe. Hubo tanta pompa en su celebración como si hubiese ocurrido en la misma España. En la Plaza Mayor se levantó un tabladillo con altares para el virrey y la audiencia, y con asientos para las corporaciones y personalidades notables. Los 16 reos salieron con vela en mano y la cabeza descubierta, algunos con una soga en la garganta, uno con coroza, es decir, con un sombrero en forma de cono, y dos con San Benito. Entre ellos se encontraban 2 religiosos dominicos, 2 mercedarios, 2 clérigos, un jurista y un escribano. La vestidura penitencial que ponía la Inquisición a sus víctimas tomó el nombre de San Benito, por el saco bendito. La vela verde, que llevaban los reos hasta el momento de asistir a la reconciliación, significaba que así como se extinguió en ellos la luz de la fe, podrían volver a encenderla en la llama de la penitencia. El Tribunal de la Santa Inquisición sentenció en nuestro país a 1.477 personas. La mayoría fueron condenadas a penas menores, pagar multas, rezar oraciones, pero 32 personas fueron condenadas a la pena de muerte. De hecho, la mitad de estas perecieron quemadas vivas. De los 32 condenados a muerte, 23 fueron acusados de realizar prácticas judaizantes, es decir, tener ritos y ceremonias de la ley judaica. Uno de los casos más sonados de pena de muerte fue el del teólogo Fray Francisco de la Cruz, que había sido nada menos rector de la Universidad de San Marcos. Él fue ajusticiado el 13 de abril de 1578, acusado de ser un alumbrado. En realidad, el teólogo tenía unos postulados religiosos que cuestionaban el sistema monárquico español. Las alumbradas o los alumbrados eran una suerte de herejes que se reclamaban tocados por la divinidad y que podían hablar libremente de temas de fe, ¿no? Cometiendo errores, profiriendo herejías. Pero hay algo interesante, eran alumbrados, se les decía alumbrados porque estaban alumbrados por el fuego del infierno, estaban equivocados y la Inquisición tenía que tomar cartas en el asunto. Paradójicamente, el condenado alumbrado Fray Francisco de la Cruz había demandado el establecimiento de la Inquisición en el Perú. Él le manda una carta al rey Felipe II pidiéndole al rey que mande inquisidores al Perú. Esto es antes que se fundara en 1570 y por temas del destino él termina siendo una de las primeras víctimas de la Inquisición. ¿Y por qué? Porque se vio involucrado en un proceso de exorcismo a una niña mestiza que se llamaba María Pizarro y que los franciscanos habían querido exorcizar por todos los medios, sacarle estos demonios que tenía dentro. Y Fray Francisco se da cuenta que en realidad el demonio incorporado en la niña no era un diablo, sino era, él encuentra varios santos, escucha la voz de San Dionisio, de San Miguel Arcángel, entre otros, y la niña lo que le propone es que él se proponga papa y rey del Nuevo Mundo, cosa que hace, ¿no? Asegura de que los indígenas del Perú eran las tribus perdidas de Israel, que el quechua derivaba del hebreo. En conclusión, lo que propuso Fray Francisco de la Cruz fue la separación de España, es decir,
la independencia del Perú. Y lo extraordinario de Fray Francisco de la Cruz es que en realidad él da todas las claves para lo que se va a convertir en un pensamiento criollista, profético, emancipador, que de una manera o de otra va a ser retomado por diferentes líderes criollos, mestizos o indígenas hasta los albores de la independencia. A comparación de Europa, los procesos abiertos por la Inquisición de Lima y sobre todo las sentencias de pena de muerte fueron muy reducidas. Acá no se vivieron las guerras de religión de Europa, ¿no? Por eso es que en 2 siglos y medio el número total de los condenados a muerte, en primer lugar, los denunciados, se estima unas 3.000 personas. De 3.000 personas, ¿cuántos fueron efectivamente enjuiciados? 1.477. En cuanto a juicios, 1.526 porque hubo reincidentes. ¿Y cuántos fueron condenados a muerte? 32 personas en 2 siglos y medio, de los cuales la única condenada a muerte justamente fue la última persona que la condenaron, fue una mujer. Otros procesados en el auto de fe de 1578 fueron Fray Gaspar de Bustamante, diácono de la Merced. Como decía Ricardo Palma, él se las daba de sacerdote y ofrecía anillos, ungüentos y piedras para inspirar amor. Se le desterró perpetuamente del Perú y le dieron 5 años de reclusión en España. Otro padre dominico condenado fue Fray Pedro de Toro, quien murió en prisión pidiendo misericordia. Sin embargo, él salió al auto de fe en estatua y con San Benito. Salir en estatua significaba que se paseaba una imagen del personaje, ya que éste había muerto. También apareció en caballo blanco y con una palma el doctor don Agustín Valenciano, declarado inocente de la acusación de herejía. Los autos de fe eran ceremonias donde se daba lectura a las sentencias dictadas por el Tribunal de la Inquisición. En esas ocasiones, el desfile de reos comenzaba temprano, por la mañana. Ellos venían desde el local de la Santa Inquisición hasta aquí, hasta la Plaza Mayor de Lima. El auto de fe en realidad es una suerte de reconstrucción del juicio final. En donde el hereje que quiere contaminar la sociedad con ideas subversivas que contaminan la doctrina de Cristo, por la cual él, es crucificado y muerto en la cruz, el hereje quiere subvertir la pureza doctrinal de esa enseñanza que trae la salvación de las almas. Y entonces la posibilidad de tener a alguien que modifique esa doctrina para la Iglesia Católica y en su momento para la monarquía era no solamente un crimen religioso, sino un crimen de traición a la propia monarquía hispana. En la Plaza Mayor se levantaban 2 tribunas. En una se ubicaban los reos, el predicador y el lector de sentencias. Y en la otra, las principales autoridades. En la de los reos, estos se ubicaban de la siguiente manera. En la parte más alta, los condenados. En la parte intermedia, los reconciliados. Y en la parte más baja, los penitentes. En el desfile iban primero los jueces inquisidores, presididos por la bandera del Santo Oficio.
luego los diversos servidores del tribunal. Después, montados en un caballo blanco y con una rama de palma en la mano, los acusados que habían sido absueltos de toda culpa. Finalmente, los penitenciados al fuego. Los penitenciados eran los culpados levemente, o que, siendo gravemente culpables, habían abjurado de sus errores. Los sentenciados a muerte en la hoguera iban montados en asnos, con las manos atadas a la espalda, vistiendo San Benito y coroza. Los condenados a la hoguera eran conducidos por el puente de piedra al quemadero que estaba en el Pedregal, en el barrio de abajo el puente, el Rímac. La Inquisición provocaba en las multitudes una especie de morbo por el dolor y la muerte. Desde el amanecer, el pueblo se arremolinaba alrededor del tabladillo. Todos pugnaban por tener un buen sitio desde donde gozar la vista de los reos. Los balcones se hallaban ocupados por las más bellas y encopetadas damas de Lima. Para establecer la Inquisición se crearon varios cargos: un rector, un alguacil mayor, desempeñado por un noble de alto rango, un notario, un alcaide, un nuncio. Los cargos de consultor y calificador eran gratuitos y eran considerados un gran honor que el tribunal concedía a los sacerdotes e incluso a algunos nobles. Los hermanos legos del convento de Santo Domingo eran los torniceros, o encargados de aplicar tormentos. En el tercer auto de fe, ardió en las llamas por luterano Juan Bernal, sastre natural de Flandes. Otras 20 personas recibieron penitencias, la mayoría por bígamos. Un tal Francisco Hernández también recibió penitencia por sostener que el amancebamiento no era pecado. Las faltas frecuentes castigadas por la Inquisición eran blasfemia, hechicería y bigamia. También se castigaba a los luteranos y a los que celebraban misa sin ser sacerdotes.